Cantidad de sustancia, parte 1. Para trabajar con cantidades de sustancia necesitamos conocer los conceptos de masa atómica media o número másico medio, átomo, elemento, molécula y especialmente mol. Quienes tengan y conozcan perfectamente estos conceptos y además puedan trabajar con ellos, pueden obviar este video y dirigirse directamente a cantidad de sustancia, parte 2. A los que no, comencemos. Estamos habituados a medir cantidades de materia. Por ejemplo, medimos masa sin ninguna dificultad y la expresamos en cantidades de gramos, miligramos, kilogramos, toneladas. Podemos calcular y medir volumen y expresarlo en litros, mililitros, metros cúbicos. Estas cantidades macroscópicas las calculamos y las medimos con asiduidad. Sin embargo, si tenemos un átomo, para tener una idea, en una pequeñísima partícula de polvo, la más chiquitita que alcancemos a ver con la vista, puede haber 10 a la 16 átomos. 10.000 billones de átomos en una pequeñísima partícula de polvo. Entonces, no será posible medirla o pesarla, por ejemplo, a través de nuestros métodos convencionales. Entonces, ¿cómo hacemos? El problema se solucionó utilizando una unidad de referencia. La unidad de referencia es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Esa unidad de masa atómica es la que se va a utilizar para determinar las masas atómicas del resto de los elementos. Si vemos, por ejemplo, la tabla periódica de los elementos, el nitrógeno tiene un número másico de 14,0067 que bien podemos aproximar a 14. Quiere decir que es tan pesado como 14 veces una unidad de masa atómica, mientras que el oxígeno tiene una masa atómica de 16 y eso quiere decir que es tan pesado como 16 veces la unidad de masa atómica. Para establecer una relación entre el nivel atómico pequeñito y el macroscópico, vamos a utilizar el número de Avogadro. En 12 gramos de carbono isótopo 12 hay 6,0221415 por 10 a la 23 átomos de carbono del isótopo 12. Y esa cantidad es la que vamos a considerar mol. Entonces se da el nombre de mol a un conjunto formado por 6,0221415 por 10 a la 23 partículas elementales, que de aquí en más vamos a abreviar a 6,022 o a 6,02 por 10 a la 23. La definición que se encuentra en la bibliografía dice que en el sistema internacional el mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, esto es, átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12. ¿Y por qué es interesante este número? Bueno, primero tratemos de pensar qué es lo que representa. Básicamente es un número de unidades, es el nombre de un conjunto que tiene una cantidad determinada de unidades, así como la docena son 12 unidades y la decena son 10 unidades, un mol son 6,022 por 10 a la 23 unidades. Lo interesante es que si yo tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos, por ejemplo, de nitrógeno, estos tienen una masa igual a su número másico, pero es pesado en gramos. Es decir, en 14 gramos de nitrógeno hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Pero en 16 gramos de oxígeno, que es el número atómico, el número másico del oxígeno, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno.
Y en 18,9984 gramos de flúor hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de flúor. En otras palabras, en 14 gramos de nitrógeno hay un mol de nitrógeno, en 16 gramos de oxígeno hay un mol de átomos de oxígeno y en 19 gramos de flúor hay un mol de átomos de flúor. Es decir, que un mol de átomos de cualquier elemento tiene una masa igual a su número másico expresada en gramos. Algo más. Si se trata de gases, ojo con esto, solo en el caso de que se trate de gases, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de gas ocupan 22,4 litros. Si yo tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno gaseoso a 0 grados y una atmósfera de presión, ocupan 22,4 litros. Y si esa cantidad de moléculas son de nitrógeno, ocupan 22,4 litros. Y si son de helio, que es monoatómico, también ocupan 22,4 litros. Entonces decimos, en general, que un mol de gas a 0 grados y una atmósfera de presión ocupa un volumen de 22,4 litros. Hablamos ahora de moléculas. Recordemos que una molécula es un conjunto de átomos, iguales o diferentes, unidos mediante enlaces químicos, los cuales constituyen la mínima porción de una sustancia que puede ser separada sin que sus propiedades se vean alteradas. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Es transparente, hierve a 100 grados, se congela a 0 grados. ¿Cuánto agua tengo que tener para que se comporte de la misma manera? Una molécula, es decir, dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. El oxígeno que respiramos, el que nos permite vivir, tiene dos átomos de oxígeno unidos químicamente. La molécula de azufre, ese azufre amarillo que las abuelas se pasaban por el cuello, tiene una molécula formada por 6 átomos de azufre, mientras que el hierro tiene una molécula monoatómica, es decir, un solo átomo de hierro es una molécula de hierro. Volvamos al concepto de mol. Si tenemos, por ejemplo, un mol de oxígeno, entonces es lo mismo que digamos que tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. O que tenemos una masa de 32 gramos. O que tenemos un volumen de 22,4 litros a 0 grados y una atmósfera, es decir, condiciones normales de presión y temperatura. Esas cantidades son cantidades equivalentes de materia. Poniendo la idea en forma gráfica, si yo tengo una bolsa con 602 por 10 a la 23 moléculas, cada una de esas moléculas va a tener dos átomos de oxígeno. Si está en condiciones normales de presión y temperatura, va a ocupar 22,4 litros. Si la coloco sobre una balanza, despreciando por supuesto el peso de la bolsa, va a tener una masa de 32 gramos. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay dentro de la bolsa? Si hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas y cada molécula tiene dos átomos, habrá dos veces esta cantidad de átomos. Habrá dos veces 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno porque cada molécula está formada por dos átomos. Y si quiero preguntar cuántos moles de átomos de oxígeno 2, es decir, cuántos conjuntos de 6,022 por 10 a la 23 átomos de oxígeno tengo, diré que habrá dos conjuntos de 6,022 por 10 a la 23 átomos, es decir, 2 moles de átomos de oxígeno. Algo que debemos tener en cuenta
en el momento de realizar los cálculos y de plantear más adelante las ecuaciones que representan a las reacciones químicas es que algunos elementos tienen moléculas poliatómicas. Por ejemplo, el hidrógeno, la molécula de hidrógeno está formada por dos átomos, lo mismo que la del nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Alguna, como la molécula de azufre, está formada por un anillo de 8 átomos y como particularidad o como rareza, la molécula de ozono, esa que es capaz de filtrar las del ultravioleta de alta energía, esa que nos hacen daño a la piel, tienen 3 átomos de oxígeno. Volvemos al concepto de mol. Es necesario aclarar que cada vez que nos refiramos al al adjetivo molar, quiere decir que nos estamos refiriendo al mol. Molar es relativo o perteneciente al mol, mientras que molecular es relativo o perteneciente a la molécula. Para ejemplificar, tomemos, por ejemplo, una molécula de ácido sulfúrico. En el dibujo, ustedes tienen distintas representaciones de esta molécula, ¿sí? Tienen representaciones de esferas, tienen representaciones de esferas y líneas, ¿sí? Tienen la fórmula desarrollada y tienen la fórmula sintética, ¿sí? Básicamente, en todos los casos, la información que nos está dando es que dos átomos de hidrógeno están químicamente unidos a un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Si quiero saber cómo están unidos de esta manera. Más adelante veremos en detalle qué significan esas rayitas y qué tipo de uniones son. Por ahora vamos a saber que una molécula de ácido sulfúrico está formada por 4 átomos de oxígeno, 1 de azufre y 2 de hidrógeno. La masa molecular, es decir, la masa de una sola molécula, chiquitita, imperceptible por los ojos e incluso difícil de ver con el mejor de los microscopios, va a contener la masa de 2 átomos de hidrógeno, la masa de un átomo de azufre y la masa de 4 átomos de oxígeno. Esto es 2 por una UMA, que es la masa atómica del hidrógeno, más 1 por 32 UMA, que es la masa atómica del azufre, más 4 por 16 UMA, que es la masa atómica del oxígeno. En total, eso suma 98 unidades de masa atómica. Si me refiero a masa molar, será la masa de un mol de moléculas. Un mol de moléculas contendrá 2 moles de átomos de hidrógeno, un mol de átomos de azufre y 4 moles de átomos de oxígeno. Como hemos visto, un mol de átomos de hidrógeno tendrá su masa atómica relativa expresada en gramos, es decir, 2 gramos. Y un mol de átomos de azufre tendrá su masa atómica relativa expresada en gramos, es decir, 32 gramos. Lo mismo con el oxígeno, que tiene una masa atómica de 16. Por lo tanto, la masa molar del ácido sulfúrico será, ahí no está el resultado, pero la suma es de 98, pero ahora expresado en gramos. Es decir, que la masa molecular o de una molécula será 98 unidades de masa atómica, mientras que la masa de un mol de molécula será 98, pero expresado en gramos. Con esto terminamos la primer parte de cantidad de sustancia.